Génesis capítulo número 17. Y vamos a leer, hermanos, de una forma alternada, del versículo número 1 al versículo número 27, todo el capítulo 17 de Génesis 17. Dice así la palabra de nuestro Dios. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré el pacto entre mí y ti, y te multiplicaré de gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él, diciendo: He aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré de gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti, la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no puede determinarte. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Y la bendeciré, y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió, y dijo en su corazón: a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios: ciertamente Sara tu mujer dará a luz un hijo, y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y en cuanto a Ismael, también te he oído, he aquí que le bendeciré, y le haré multiplicar mucho en gran manera, 12 príncipes engendrará, y haré de él una gran nación. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Y acabó de hablar con él, y sufrió Dios de estar con Abraham. Entonces tomó Abraham a Ismael su hijo, y a todos los siervos nacidos en su casa, y a todos los comprados por su dinero, y a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó la carne de su prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios le había dicho. Era Abraham de edad de 99 años, cuando circuncidó la carne de su prepucio. E Ismael su hijo era de 13 años cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. Ese mismo día fueron circuncidados Abraham y Ismael su hijo, y todos los varones de su casa, el siervo nacido en casa y el comprado del extranjero por dinero, fueron circuncidados con él. Amén, hermanos. Vamos a entonar, hermanos, el himno número 422, grande es tu fidelidad. Perdón, hermanos, es el himno número 40. Abre mis ojos para ver. Perdón, hermanos. Himno número 40. Abre mis ojos para ver. Dame la clave de tu saber, tu voluntad.
Dejo lugar a nuestro pastor para el mensaje del día de hoy, el pacto vinculado al pueblo elegido. Tomen su lugar, por favor, hermanos. Quisiera antes mencionar dos, como dicen los editores, dar fe de ratas. No, de erratas. De ratas. La fecha, habrán notado, de su programa dice 18 de julio, debe decir 15. Esas computadoras no obedecen, hermano. ¿Sí? No, hay que traerlas bien sujetas, ¿verdad? También se comió por ahí otra palabra, dice, el pacto está vinculado al pueblo elegido. El pacto está vinculado. O sea, recuerden que de donde partimos y hemos hecho hincapié en que debe verse la escritura como un todo, no de una manera aleatoria. Entonces no es un tema por ahí aislado, como lo vamos a ver. El pacto está desde el mismo Génesis capítulo 1. Ahí ya está. ¿Cómo no lo vi? Bueno, vamos a verlo ahora precisamente. Quiero llevarlos a Génesis capítulo 17, que es el que hemos leído ahora, y concentrarlo en uno de los versículos, no porque sea el más importante de este pasaje, sino porque es uno de los que representa el tema que hoy vamos a hablar, el versículo 7. Lo leemos todos, Génesis 17, 7. Dice así: y estableceré un pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Amén. Vamos a orar. Nuestro buen Dios, nuestro Rey y nuestro Padre, estamos aquí frente a tu altar y al pie de tu palabra, con la actitud, Señor, de un corazón dispuesto, inclinando su oído y levantando su voz para decir: habla, Señor, que tus siervos y tus siervas oyen. Dios y Padre nuestro, te damos gracias porque en tu misericordia permites que tu palabra sea proclamada delante de nosotros. Permites que tu palabra sea declarada delante de nosotros y explicada por aquellos que tú has apartado para este fin. Abre nuestro entendimiento, trabaja en nuestro corazón, hazlo dúctil y maleable, para que seamos receptáculos de tu palabra y las fibras de nuestro ser sean conmovidas, Señor. Y todo nuestro ser, nuestro nefesh, nuestro espíritu, sea levantado, Señor, para buscar las grandezas de tu reino. Dios y Padre nuestro, tú conoces que somos lerdos para aprender, lerdos para entender. Por eso invocamos la luz y el poder de tu Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Recordarán, el tema viene desde los asuntos que hemos tratado: tesis, antitesis, síntesis. Después entramos al mandato cultural. Y en la última ocasión que tuvimos la oportunidad de hablar de este tema, veíamos cómo este tema, que aparentemente surge apenas, es el tema del pacto. Pero vimos su relación inmediata en Génesis 11:27. Estas son las generaciones de Taré. Y ya hemos explicado que esa palabra generación, generaciones, en el hebreo bíblico es toldot. Algunos lo leen toledot, por un signo que está ahí, que se llama Sheva, y algunos lo pronuncian como E. Pero generalmente ese signo es mudo, entonces es toldot. Y se refiere al desarrollo cultural, al desarrollo histórico. Entonces está hablando del desarrollo del mandato cultural. Entonces cuando dice, estas son, ¿sí?, las generaciones de Taré, este es el desarrollo histórico, ¿sí?, de Taré. Cómo entonces cada vez este mandato se iba ampliando.
Y ahora entonces, enseguida, hace un llamado a Abraham, y en Abraham entonces hace un pacto. Y también le da una bendición, y etcétera. Eso lo hablamos hace 8 días. En este pasaje que hemos leído hoy, Génesis 17, y particularmente del versículo 1 al 14, no es que no sea importante lo de Sara, lo de Isaac, lo de Ismael, lo es porque recuerden, incluso le cambió el nombre, serás madre también de naciones, ¿sí? O sea que aquí en la concepción, a diferencia de como lo creían los griegos creían que ellos eran los que daban vida y que la mujer solamente era el depósito, ¿sí? Y los que estaban dando vida eran los hombres. Pero la Escritura no dice así. La Escritura toma en cuenta a ambos, ¿sí? Y ustedes saben, los estudios posteriores han demostrado así, que en las nuevas generaciones entran las dos gametas, las masculinas y las femeninas, y de modo que sin varón no hay nueva creación. Sin mujer tampoco hay nueva creación, ¿sí? Entonces hubo por ahí una fantasía en la antigüedad entre las bisabuelas que se decía que había niños que nacían de tierra, había niños que nacían de calor. No, no es cierto, jamás ha sucedido eso. Entonces, concentrándonos en los versículos 14 con lo que respecta al pacto. Si uno examina estas palabras con claridad, verá que Dios actuó de acuerdo con el entendimiento humano. De hecho, la Escritura es palabra de Dios en palabras de hombres para los hombres. Pablo nos aclara esta situación. Dice, conocí a un hombre, no sé si en el espíritu o cómo, pero que vio cosas inefables, imposibles de describir. Entonces, hablar el lenguaje divino, pues estaría difícil de entenderlo. Dios desciende a nuestro nivel y nos habla ¿en qué? En lenguaje humano, en la vida cotidiana que nosotros entendemos. Y esto es entonces lo que hace cuando usa el término pacto. Así, Dios entró en un pacto con Abraham. En este pasaje, primero se explica quién está unido en el pacto: Dios y Abraham. Estableceré mi pacto entre mí y ti. Es un pacto entre tú y yo. En segundo lugar, vemos aquí que es un pacto entre Dios y los descendientes de Abraham. La bendición no queda ahí, va también para nuestros hijos. ¿Se acuerdan? Que como herederos del pacto deberíamos de ser bendición para nuestros hijos, bendición para nuestra familia, bendición para nuestro pueblo y bendición para todas las naciones. Ese fue el tema anterior que explicamos. En el texto se establecen las condiciones bajo las cuales se unen. Es decir, que en este mismo pacto nos revela las Escrituras y el Espíritu Santo cuáles son las condiciones de ese pacto. De la misma manera que le dijo a Adán, de todo árbol podrás comer, menos de este. Específicamente, Dios desea ser el Dios de los descendientes de Abraham. Dios no quiere ser solamente mi Dios, quiere ser el Dios de mi esposa, quiere ser el Dios de mis hijos. Y cuando el Espíritu Santo trae a mi corazón el entendimiento de lo que es el pacto, yo debo de agonizar por mi esposa, debo de agonizar por mis hijos, porque ellos también entiendan los términos del pacto, para que juntos como familia, unidos, estemos dentro del pacto y no mutilados. Dios desea ser el Dios de los descendientes de Abraham, pero también especifica que los descendientes de Abraham deben de conducirse con justicia, es decir, hacer lo correcto, hacer lo que Dios ha establecido.
En tercer lugar, en este pasaje se explica que el pacto se establece con ellos para siempre. Punto. Es eterno. Y nadie, decía Jesús, para corroborar las promesas del pacto, los arrebatará de mi mano. Si Dios por nosotros, decía con seguridad Pablo, ¿quién contra nosotros? Perdón. Y en cuarto lugar, todo el pacto se confirma con una ceremonia específica: la circuncisión, el derramamiento de sangre, porque sin sangre no hay remisión de pecado. Bueno, aquí ustedes ya pueden ver la serie de temas con los que vamos a seguir. Yo quisiera dárselos todos hoy, ¿sí? Pero como tengo la rara virtud de hacerlos dormir, pues entonces mejor vamos a ir de poquito a poquito. Más vale trote que dure y no galope que canse. Por razones de tiempo, como mencionaba, hoy solamente nos concretaremos en estudiar 3 de estos puntos que he mencionado: el pacto de Dios con Abraham, el pacto de Dios con sus descendientes y el pacto de Dios con los hijos de los creyentes. Como ven, Dios los hace en conjunto, no por separados, como lo dice un cierto señor trompeta. Quiere hablar a partito, a escondidas con Canadá, y quiere hablar a partito, a escondidas, pues ahora con AMLO, ¿verdad? Sí, entonces, y ya vieron, ¿no? Ya vieron a quienes les tocan los huesos de dinosaurio. Ya conocen a nuestro nuevo canciller. Bueno, a los demás les tocó su huesito de pollo, pero pues ya están ahí. Vamos en primer lugar con el pacto de Dios con Abraham. Dios siempre menciona un responsable, un representante federal. En el hogar, el representante federal es el marido, y es el primer culpable si él no enseña los términos del pacto, o es el primero en recibir la bendición que trasciende a la familia. En el Nuevo Testamento se nos recuerda que el pacto fue hecho con Abraham. Como ejemplos podemos citar a Lucas. En su evangelio menciona las palabras del del sacerdote Zacarías. Lucas 1, versículos 72 y 73. En este capítulo 1 recordarán las palabras del sacerdote Zacarías. En su oración dice: para hacer misericordia con nuestros padres. Entonces vean, hay un vínculo allí de pacto. No somos producto de la casualidad biológica. Somos productos de ese pacto. Porque seré tu Dios y te haré padre de muchedumbres. Por eso era la circuncisión, para demostrar que no es el hombre el que da vida a otro ser, es Dios el que le da. Con todos los medios anticonceptivos que existen, cuando Dios dice este nace, nace. Y punto. Sigue diciendo, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su pacto. De su santo pacto. 400 años habían transcurrido. No se había escuchado nada. Había silencio. Parecía que Dios se había olvidado. Y de repente vemos en este sacerdote la promesa de su hijo milagrosamente nacido, Juan el Bautista. En María, la promesa del Emanuel del pueblo. Se acordó de su pacto. Dios no se olvida de su pueblo.
Nosotros sí nos olvidamos de Él. Nosotros sí establecemos otras prioridades antes que Él. Pero Él, si su misericordia no fuera abundante como su gracia, nosotros caeríamos en el momento en que Él se olvidara de nosotros. Para acordarse de su pacto, del juramento que hizo Abraham, que nos habría de conceder. Entonces, ven, el pueblo estaba pendiente de ese pacto. Sabía que ese pacto continuaba y que ahora en ese hijo que se estaba presentando, ese pacto continuaría. Es lo que hace un padre. Cuando trae un hijo aquí a bautizarlo, confía en ese pacto y lo ofrece y le dice: Señor, sí creo en tus promesas. Este hijo ha de continuar guardando el pacto. Eso es lo que debemos de ver de todo esto. El apóstol Pedro no se queda atrás. En Hechos capítulo 3, en el versículo 25, dirigiéndose a las multitudes les dice: vosotros sois los hijos de los profetas del pacto. Es decir, lo que declaraban los profetas. Una y otra vez recordándole: estamos en un pacto. Tú eres mi pueblo de mi pacto. Vosotros sois los hijos de los profetas del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Estamos ya en el Nuevo Testamento. Es un judío el que lo está presentando, pero está recordando las promesas del antiguo pacto. La palabra hebrea, berit, que la Septuaginta tradujo siempre con la palabra griega diateque, y que los autores latinos tradujeron como testamentum, a veces asumió el significado de herencia, que se originó a partir de una voluntad. El verbo griego diatitemai significa, de donde viene diateque, significa manifestar una voluntad. Y por lo tanto, la proposición o diatecas o yo debe entenderse de esta manera: yo dejo algo en herencia. Esta es mi voluntad. Tú serás mi hijo. Esta es mi voluntad. Por eso el Evangelio de Juan dice que no es de sangre, no es de carne, sino por la voluntad del Padre. En hebreo, berit, y en griego, diateque, se traducen como pacto. Ambas palabras, berit y diateque, berit en hebreo, diateque en griego, significan: 1, pacto; 2, acuerdo; 3, promesa; 4, alianza. Berit y diateque quieren decir pacto, acuerdo, promesa o alianza. Finalmente, en este punto, por supuesto, diateque o diatecai en plural significa pacto y también significa alianza. Estas dos palabras, estos dos significados de diateque que encontramos en el Nuevo Testamento corresponden a la palabra hebrea berit. Es decir, significa exactamente lo mismo. Berit deriva de la palabra bará, que debe entenderse de esta manera: bará, hice un pacto. Pero nótese, ven para acá, mira, vamos a hacer un pacto. ¿Cuánto pones tú, cuánto pongo yo? No es el ayúdate que yo te ayudaré. No. Dice: hice un pacto, yo, y estableceré mi pacto entre mí y ti. Dios tomando la iniciativa. Berit, decía entonces, deriva de bará, que debe entenderse como hice un pacto, o como entro en un pacto contigo, entro en una alianza contigo, tú eres mi aliado. A ver, visualicemos. Vayamos para atrás, la película, retrocedámoslas
hasta Génesis, hasta el paraíso, Dios hace un pacto con Adán. Adán debe de ser el aliado de Dios. Pero este transgresor del pacto, en lugar de ser aliado de Dios, se hace aliado de Satanás. ¿Sí? Entonces el pacto indica una alianza. Juntos, tú y yo, como diríamos, en las duras y en las maduras. Por supuesto que con Dios no es ese punto, sino estoy hablando del lenguaje coloquial que nosotros usamos. Moisés lo usó con este significado en Génesis 15 y también en Génesis 17. Nosotros también deberíamos de usarlo en este sentido. Somos aliados del Señor. No traidores, hermanos, por favor. Nosotros somos aliados del Señor. Estamos en una alianza con el Señor. Esto es lo que significa el pacto. Que yo estoy en una alianza con Dios. Que estamos en una alianza con el Señor. ¿O no lo captura así uno de nuestros himnos? Somos aliados de las huestes del Señor, etcétera, etcétera. Muy marcial, por cierto, este himno. Pero este pacto no fue hecho solamente con Abraham. La bendición fue más para allá. En el Nuevo Testamento también encontramos eso. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Aquí en el Antiguo Testamento también dice: y seré bendición para ti, y mi pacto lo estableceré contigo, pero también con tus descendientes. Aquí en este punto, uno puede meterse fácilmente en problemas, a menos que se encuentre en el camino correcto. Hay personas que solo consideran los términos del pacto, pero descuidan la gracia y la promesa que Dios hace a los descendientes. Y por esta actitud terminan excluyendo a los niños del pacto. Es verdad que los niños en su tierna edad no solo no observan los términos del pacto, no pueden, no hay entendimiento, pero es la fe de los padres la que los trae. Y luego el chamaco dice: ay, me agarraron descuidado y por eso me echaron agua y estaba refrío. Si ya parece que se va a acordar. Pero no solamente no observan el pacto, es verdad, tampoco lo comprenden, tampoco lo entienden, pero esa es tarea de los padres. Recapacite, padre, recapacitemos. Muchos de nuestros hijos andan en caminos distorsionados por culpa de nosotros, porque nosotros no le dimos prioridad al pacto. Nosotros tuvimos otras prioridades y por eso, ¿dónde están ahora nuestros hijos? Descuidamos esa obligación nuestra y promesa incluso. Porque recuerden que cuando ustedes traen sus niños aquí y son presentados en el santo bautismo, una de las promesas que les pedimos a los padres es: prometes educar al niño, a tu hijo, en los términos del pacto hasta que él llegue a la edad de la comprensión y lo abrace por sí solo. Y dicen: sí, pero no lo cumplen. Muchos, algunos sí. Entonces ven la gran responsabilidad que hay en nosotros. Entonces, en realidad, en ocasiones, estos hijos se pierden, más es por negligencia nuestra, porque nosotros no los instruimos. Les dimos prioridad, no estoy diciendo que sea mal. Para nosotros fue más importante que aprendieran matemáticas, química, biología, física, etcétera y etcétera. Y algunos hasta se endeudaron para comprarles sus libros. Pero enseñarles doctrina, enseñarles catecismo, ay no, eso es secundario, eso es después. ¿Qué madre se sentó con su hijo a estudiar el catecismo? ¿Qué padre se sentó con su hijo? Usted es el culpable.
entonces de que su hijo ande en caminos errados. Así que no se queje ahora. Sin embargo, debe notarse que Jehová Dios es específico al detallar que aquellos que solo ven en el sacramento la ceremonia o el símbolo del pacto son los que están verdaderamente excluidos del pacto. Pero si tenemos en cuenta todos los aspectos, no solo acerca de las condiciones del pacto, sino también en términos de la promesa de Dios y de su misericordia, entonces comprenderá que todos los que creen en las promesas del pacto, ellos sí son los descendientes de Abraham. Déjenme confesarles una de mis debilidades y uno de mis miles de pecados. Yo no quise bautizar a mis hijos. Yo no venía de iglesia presbiteriana, ¿sí? En el momento cuando hice profesión de fe. No sé por qué me lo aceptaron. No deberían, pero lo hicieron, hermanos. Pero ¿saben cuándo? Corrí de inmediato. Cuando entendí, el Señor me trajo el entendimiento del pacto. Dios mío, estoy excluyendo a mis hijos. Perdóname, Señor. Y rápido, ahí vamos con el pastor. Pastor, queremos que bautice a nuestros hijos. ¿Qué tenemos que hacer? Y bueno, pues ya nos dieron entonces la dirección adecuada. Al mismo tiempo, debemos entender, o se debe entender, que sus descendientes del pueblo del pacto, sus hijos, serán excluidos, sí, solo y sí, cuando ellos lleguen a la edad de la razón, cuando ellos de mutuo propio rechacen por convicción propia a nuestro Dios gracioso, a nuestro Dios misericordia, entonces nosotros somos libres, porque nosotros les condujimos, pero Él es responsable de responder personalmente a las promesas del pacto. Comentábamos en una de las tantas entrevistas que tenemos con los jóvenes. Mira, esta es la autoridad que ha puesto Dios delante de ti. Tus padres, los líderes de tu iglesia. Pero si tú rechazas esta autoridad, entonces te verás confrontado directamente con la autoridad de Dios. Y eso es lo que hace un hijo rebelde, contumaz. Rechaza la fe de sus padres. Tú me manipulaste, tú me enseñaste, tú me encapsulaste, no me dejaste ser libre. Ahora déjame gozar mi libertad. Qué terrible se oye. Ay, hermanos, uno como, bueno, nunca tuve esa experiencia, pero me imagino que ha de ser angustiante en un padre. ¿Sí? Rechazan de mutuo propio las promesas, rechazan de mutuo propio las condiciones del pacto. En este caso, tales hijos son llamados transgresores del pacto. Quien viola la ley de la fe hacia sus padres no es diferente de un esclavo. Se libera de la esclavitud de sus padres, pero para ser esclavo de San Juan de las Esquinas, de Pancho Nopales, ellos son sus mentores, ellos son sus maestros, ellos son los que les truenan los dedos, ellos son los que les ordenan, ellos son los que les dicen qué hacer, porque rechazan la autoridad de los padres. Y entonces, ellos entonces sus padres en fe los consagraron a Dios. O díganme que no, madres. Desmiéntanme aquí. Si estoy hablando barbaridades. Cuando uno trae a sus hijos aquí, uno los trae con fe, entregándoles al Señor. Mi hijo, Señor, es tuyo, guárdalo bajo tu regazo.
cuando los vemos fuera? ¿Cuán desgarrado se siente nuestro corazón? ¿O están tranquilos, hermanos? Vean entonces. Lo importante entonces que es entender al Dios del pacto y los términos de este pacto. Sus padres en fe los consagraron a Dios, los instruyeron en los términos del pacto, oraron por ellos para que permanecieran en el pacto. Pero como dice el profeta, pero ellos, ¿cuál Adán? Traspasaron el pacto. Oseas 6:7. ¿Alguien lo quiere leer? Ahora, ellos son los transgresores. Ya no el padre, ya no la madre. Porque ahora él es responsable delante de Dios. Oseas 6:7. ¿Alguien lo puede leer? ¿Qué libro? Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto. Allí prevaricaron contra mí. Ahora vean, de paso, cómo está refiriéndose el profeta hasta el Génesis 1, hasta el paraíso. Y Adán es un transgresor del pacto. Entonces el pacto no comienza aquí en Génesis 17. El pacto está desde el mismo momento en que Dios creó al hombre. En ese momento Dios entró en alianza con el hombre. En verdad, este debate sobre la descendencia de Abraham se ha establecido para nosotros por los profetas y los apóstoles de una manera específica. De manera que los nacidos de Abraham eran los descendientes de Abraham y nada más. Pero solo aquellos que demuestran ser hijos de la promesa por la fe en las bendiciones del pacto son los verdaderos descendientes espirituales del pacto. Situémonos un poquito en el Antiguo Testamento. Los judíos ya habían traicionado las condiciones básicas del pacto. Pero al mismo tiempo les gustaba presumir, considerarse a sí mismos como el pueblo elegido. Les gustaba presumir confiando que solo en la circuncisión y por ser directos de Abraham eran el pueblo de Dios. Este error fue señalado y subrayado por Cristo y también por los profetas y los apóstoles. El pueblo del Antiguo Testamento, como pueblo espiritual, es un pueblo con promesas espirituales. Y mencionamos esto por aquellos que piensan que la primera mención de la descendencia espiritual de Abraham se hizo en el Nuevo Testamento. No. Sí, lo leemos en Gálatas, sí, no, pero no es hasta ese momento que los niños fueron ingresados. No, desde el Antiguo lo vemos. No es así. Véase, por ejemplo, Jeremías 4:4, donde el profeta examina la circuncisión verdadera, que era la señal del pacto. Y compárese con la carta de Pablo, Romanos 2:25, y los versículos 28 y 29. ¿Alguien nos puede leer Jeremías 4:4? Circuncidaos a Jehová y quitad el prejuicio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén. No sea que mi ira salga como fuego y se encienda, y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. Aunque no se usa la palabra pacto aquí, vemos que está hablando de esa señal del pacto, la circuncisión. Ahora comparemos con Romanos 2:25. ¿Alguien me ayuda acá, por favor? Romanos 2:25. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Ahí es donde se nullifica esas señales. De nada sirvió que tu padre te bautizara. Pero no porque hubiera fallado Dios, o no porque fallaron los padres. Él es el transgresor. Su padre lo trajo aquí, su madre lo trajo aquí, su madre lo ofreció, su padre lo consagró. Él es el rebelde. Eso debe entenderse como algo personal y por tanto el entendimiento y la relación directa será con Dios. Y dura cosa es caer en manos del Dios
vivo. Horrible cosa es dar coces contra el aguijón. Es terrible, ¿verdad? Pero es la palabra, hermanos. Y por eso nosotros como padres, con angustia, no cesamos de orar por ellos. Agonizamos en oración por ellos, para que Dios tenga misericordia de ellos. Y los versículos 28 y 29 de este mismo capítulo. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Obediencia. Pero no puede haber obediencia si no hay conocimiento. Y no puede haber fe si no hay conocimiento. Solo donde hay fe, hay obediencia. Si esto que acabamos de leer lo relacionamos con lo que dice Isaías, no vamos a citar más pasajes, pero los hay allí, Jeremías, Ezequiel y otros profetas, quienes escribieron respecto de la lealtad de los descendientes de Abraham, con lo que Cristo dijo de acuerdo con Juan, y con lo que Pablo sostenía en sus cartas a los romanos y a los gálatas, entonces será claro que era el mismo Espíritu que hablaba a través de los profetas y también a través de los apóstoles, tanto antes como después del bautismo de Cristo, y todo ello en lo que concierne a la verdadera descendencia de Abraham. En consecuencia, y para concluir este segundo punto, esas cosas que se habían hablado en las Escrituras contra la descendencia carnal y en favor de la descendencia espiritual, se dirige contra aquellos adultos. Por eso ya votaste, ¿no? Así que olvídate de mami, olvídate de papi. Tú ya votaste, ya eres responsable, ¿sí? Se dirige contra aquellos adultos que estrenaron su INE, se llama, ¿no? ¿Sí? Sí, muy orgullosos fueron a estrenar su INE. Sí, pero que vean todas las responsabilidades que trae, ¿sí? En consecuencia, esas cosas se habían hablado en las Escrituras. Entonces, lo que tenemos que ver es que era el mismo Espíritu que hablaba aquí, y en consecuencia estas cosas que se habían hablado en las Escrituras contra la descendencia carnal y en favor de la descendencia espiritual, se dirige contra aquellos adultos que habían rechazado la verdadera piedad. Para ellos es lo contrario de la bendición. Donde no hay bendición, maldición. Su hijo está maldito, su hija está maldita. ¿Lo ha reflexionado así? ¿Qué espera entonces? ¿Qué espera para caer de rodillas y pedirle perdón al Señor? Y pedirle perdón por su hijo, pedirle perdón por su hija. Porque mientras estos hombres del antiguo pacto tenían confianza en la carne y en la ceremonia ritual de la ley, llenándose de orgullo solamente en las cosas externas, se olvidaron que pertenecían a un pueblo, el pueblo del pacto. Ahora nosotros ya no somos sus amigos. Ahora nosotros ya no somos sus senseis. ¿Sensei? Sí. Ahora somos sus tontoi. ¿Sí? Sí, porque nosotros no somos sabios, nosotros tenemos palabras que a ellos les enseñan, las de las altas esferas, y luego andan estrenando hasta palabras, ¿no? Ahí palabras domingueras. ¿A dónde van esto? A nuestros hijos. Ahora a los niños. Dios hizo pacto con Abraham. Dios hizo pacto con una nación, pero también hizo pacto con sus hijos. Tenga esto por seguro, madre. Tenga esto por seguro, padre. Que Dios ama a su hijo. Que Dios ama a su hija. Y puedo asegurarle que más de lo que usted lo ama, que más de lo que usted la ama. Mucho más. Y por eso no los ha consumido. Porque lo ama a usted y porque lo ama a él y porque lo ama a ellos.
porque Dios hizo pacto también con los niños de los creyentes. Estos pasajes que ya hemos mencionado debe entenderse que no excluyen a los niños nacidos de padres fieles, que pertenecieron a Dios por la gracia y respondieron al llamado de aquel que promete. A todo esto hay que afirmar con todo el peso de las Sagradas Escrituras que los niños de los creyentes pertenecen a la descendencia de Abraham. Ellos también son hijos del pacto. ¿Por qué se hace la bendición? Pueblo del pacto, hijos de la promesa. Porque Dios nos ama como pueblo, no como individuos, no como el llanero solititito, como nos han enseñado. En este pasaje de Génesis 17, Dios prometió por gracia y dijo: yo seré tu Dios y el Dios de tu descendencia. Y aún lo dejó más claro: este es mi pacto entre mí y ti y tus descendientes. Por tanto, cada varón entre ustedes debe ser circuncidado como una señal del pacto entre mí y tu descendencia. Pablo, hablando a los Gálatas, aclaró el concepto. Los que pertenecen a Cristo son descendientes de Abraham. Gálatas 3, versículos 6 y 7. ¿Alguien lo puede leer? Gálatas 3, 6 y 7. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. ¿Crees en Cristo? Pues aunque no hayas nacido en Israel, aunque no hayas nacido en el Geber, en Samaria o en Tel Aviv, tú eres hijo de Abraham, tú eres descendiente de Abraham. Ahora Gálatas 4:28. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Nosotros como Isaac. Entonces, los que son herederos son los descendientes de Abraham. Los que son santos son descendientes de Abraham. Si se combinan estas afirmaciones, que son hijos de Cristo, los que son hijos de Cristo son herederos, son santos. Se sigue automáticamente que los niños son la descendencia de Abraham y del pacto. Aquí las palabras de Cristo son pertinentes. Dejen a los niños que vengan a mí, porque ellos son el reino de los cielos. Bueno, literalmente dice de otra manera, ¿sí? Pero lo que está diciendo es esto: son el reino de los cielos. También nótese lo mismo en este pasaje de Pablo, porque el marido infiel es santificado en la mujer y la esposa infiel es santificada en el marido fiel. De otra manera, tus hijos serían inmundos. Si tú fueras infiel y tu mujer fuera infiel, tus hijos serían inmundos. Pero si tú eres fiel, marido, aunque tu marida sea infiel, tus hijos son santos. Y a la inversa. Eso dice Pablo. ¿O me equivoco? No. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para excluir a los niños como en muchas iglesias se les excluye? Sin duda que esto sucede, por supuesto, a través de la gracia y de la misericordia del Señor. El Señor dejó todo esto claro en el capítulo 18 de Ezequiel. Los hijos de Israel, al ser circuncidados, fueron llamados el pueblo de Dios, a pesar de que muchos de ellos llegaron a ser malos padres. Blasfemaron contra Dios en el desierto, ¿se acuerdan? Y por esto fueron castigados. ¿Cuál fue su castigo? Vagar por el desierto por 40 años, debido a su comportamiento malvado. Pero les dijo,
vuestros niños. Ustedes van a vagar aquí, no van a entrar. Y no entraron por desobedientes. Pero dice, vuestros niños, de los cuales dijiste que servirían de botín, y vuestros hijos, que hoy no saben discernir, que no saben lo que es lo bueno, que no saben lo que es lo malo, ellos entrarán ahí. Y a ellos les daré la bendición. Y ellos heredarán la tierra donde fluye leche y miel. Pero vosotros, volveos al desierto e id en camino al mar rojo. También el apóstol Pablo muestra claramente en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 7, que el Señor tiene misericordia de los niños nacidos, de los padres que invocan el nombre del Señor. Ahora, ¿será posible que el Dios que es lleno de gracia actúe de manera menos favorable para con nuestros hijos, después de haber enviado al Salvador, quien había obrado también por aquellos niños del Antiguo Testamento que habían sido elegidos cuando Cristo aún no había venido? Por supuesto que no, puesto que Él determinó que los hijos, incluidos los nacidos de padres no creyentes, al ser circuncidados, entrarían en el pueblo de Dios, porque Dios ordenó, y todo el que esté dentro de tu familia. Hasta Ismael alcanzó esa bendición. Por eso no tenemos duda acerca de los niños cristianos que han sido recibidos libremente en la iglesia a través del bautismo, que también son hijos de la promesa. Sí, ciertamente, ellos también son hijos del pacto. Pregunto, ¿por qué no ha bautizado a sus hijos? Es una pregunta seria. Y voy a responder seriamente también. Porque usted no ha entendido el pacto. Usted está transgrediendo el pacto y está haciendo desobediencia para arreglar lo que se deba de arreglar, para que sus hijos entren también a los términos del pacto. Porque ellos también son hijos de la promesa. Y usted está quitando bendiciones. Sí, ciertamente, ellos también son hijos del pacto, como lo fueron los niños circuncidados en el Antiguo Testamento. Creo que debe quedar claro para nosotros quiénes son entonces los descendientes de Abraham. Nosotros, los que creemos en Cristo. Y que la herencia también es poseída por estos descendientes, los hijos del nuevo pacto, nuestros hijos. Nosotros somos hijos de Abraham. Nosotros tenemos las bendiciones del pacto y nuestros hijos también. Pero ya pueden despertar. Vamos a concluir. El pacto, hermanos, no es un tema nuevo. Ya desde los tiempos de Adán se menciona el pacto. ¿Recuerdan? Oseas 6:7. Y ellos, cual Adán, transgredieron el pacto. Entonces no es algo nuevo que está surgiendo. Dios siempre ha entrado en un pacto con su pueblo. La pregunta 16 del Catecismo Menor también habla del pacto. La pregunta 31 del Catecismo Mayor también menciona el pacto. ¿Con quién fue hecho el pacto de gracia? El pacto de gracia fue hecho con Cristo como segundo Adán. Porque ese primer Adán transgredió el pacto, traspasó el pacto. Dios, que nos ama, trajo un segundo Adán que sí cumplió con los términos del pacto. Y con él alcanzamos la bendición, todos los elegidos con toda y nuestra simiente. Hermanos, este es el pacto de Dios, no de hombres, ni por hombres. Por tanto, esto nos trae compromiso, primero de gratitud, pero también, hermanos, de dolor. Pero recuerden que tenemos un Dios de misericordia. ¿Se acuerdan de David? Tú eres ese transgresor.
merecía David? El castigo más horrendo. Y sin embargo, ¿qué le dice? Tu pecado ha sido remitido. Tu pecado ha sido remitido. Sí, era mi deber y es mi deber denunciar el pecado y nuestras fallas como padres. Pero Dios tiene misericordia de usted y de mí, y tiene misericordia de nuestros hijos. ¿Por qué no venimos a Él y le ofrecemos nuestros hijos? ¿Dónde están? No lo sé. Pero usted aquí puede ofrecerle a sus hijos. Dios, toma a mi hijo. Dios, toma a mi hija. No me abandones. No abandones a mi hijo. Tú sabes cuánto lo amo. No abandones a mi hija. Tú sabes cuánto la amo. Dios, ten misericordia de mí. Y agonicemos en oración, como también David agonizó por su hijo. ¿Se acuerdan? Hasta que el Señor se lo llevó. Vamos a orar. Dios y Padre, gracias te damos por este bendito pacto que has hecho con tu Hijo Jesucristo, y que a través de este pacto con Él, por descendencia de Abraham, como herederos de la fe de Abraham, también nos has hecho partícipes del pueblo del pacto. Te rogamos, Señor, por nuestros hijos, por nuestros jóvenes, que tú los guardes en el hueco de tu mano. Señor, cómo quisiéramos nosotros retenerlos y traerlos como cuando eran niños, sentir en nuestras manos sus manitas, sentir en nuestros brazos su cuerpecito cuando lo traíamos cargando en brazos aquí con tu pueblo. Señor, pero ellos han llegado a otra edad, Señor, en la que ellos personalmente tienen que responder a las demandas de tu pacto. Señor, no tenemos palabras para expresar nuestra angustia por nuestros hijos. No tenemos palabras para expresar nuestras plegarias por nuestros hijos. Ten piedad de nosotros y ten piedad de nuestros hijos. No permitas que abandonen tu pacto. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Demos gracias a Dios, hermanos, por la palabra rectificada por nuestro pastor. Ahora, hermanos, vamos a entonar el himno número 422, Grande es tu fidelidad, y vamos a ponernos en pie, hermanos. Himno 422. Oh